En este trabajo final, para la especialización en gerencia estratégica de la calidad, se mostrará el proceso de diseño de los indicadores para la rendición pública de cuentas de las realizaciones en primera infancia sobre la garantía de los derechos en el periodo 2024. En primera medida, hay que precisar que la rendición de cuentas públicas es un proceso propio del modelo integrado en gestión de la calidad para las instituciones públicas. Este modelo cuenta con una dimensión que es la evaluación de resultados. En este marco es que se ubican los procesos de rendición pública de cuentas. En ese sentido, el problema a tratar es las características de los indicadores necesarios para la rendición pública de cuentas de las realizaciones sobre la garantía de los derechos de la primera infancia en el periodo 2024. El objetivo general planteado es diseñar los indicadores para la rendición pública de cuentas de las realizaciones en primera infancia sobre la garantía de los derechos en el periodo 2024, a partir de la información disponible. En relación al tratamiento y análisis de la información, se han planteado los objetivos específicos. Con los dos primeros, estudiamos los dos repositorios más ampliamente conocidos, el Sistema Único de Información de la Niñez y el Observatorio de Bienestar de la Niñez, en los cuales se busca identificar indicadores que se hayan utilizado en las rendiciones públicas de cuentas anteriores, además de otra información referida a la primera infancia. Con el tercer objetivo específico se busca relacionar las entidades públicas y los indicadores que se han utilizado a lo largo de los últimos años. Y finalmente buscamos caracterizar cada indicador en correspondencia al derecho y a la realización de la política pública de primera infancia. La metodología básicamente se podría definir como un análisis documental, ya que la idea es encontrar en estos dos repositorios y en otras bases de datos la información en torno a variables útiles para la construcción de los indicadores. Claro, toda esta información la clasificamos y la analizamos a partir de algunos criterios. Uno, que tiene que ver con criterios alrededor de la caracterización de los indicadores, es decir, que esta información sea pertinente, sea funcional para la construcción de los indicadores, esté disponible, tenga una confianza estadística y sea útil para describir lo que se busca en la rendición pública de cuentas. Y otro elemento importante a tener en cuenta en esta clasificación es el ciclo de vida, es decir, que de toda la información disponible necesitamos identificar aquella que se relaciona específicamente con la primera infancia. El Departamento Nacional de Planeación plantea una clasificación del ciclo de vida en el cual eh, se define la primera infancia, la infancia y la adolescencia. A nosotros nos interesa específicamente la información relacionada a la primera infancia, en el sentido que es la que nos puede dar los elementos para construir estos indicadores específicos. Para ello utilizamos unas matrices de caracterización en la cual, a partir de la información que vamos clasificando, identificamos indicadores que se hayan utilizado antes en rendiciones de cuentas públicas o en procesos de gestión de la información de la primera infancia. Y de cada indicador buscamos establecer el ámbito del cual trata, es decir, si es a nivel nacional, a nivel departamental o municipal, los años disponibles de esta información, la fuente, es decir, el responsable de la información. Algo clave aquí va a ser el sistema de unidades, la unidad en que está presentada y los valores respectivos. Este que vemos acá es un ejemplo con el cual caracterizamos los indicadores asociados al derecho de la educación. Aquí un segundo ejemplo en torno al derecho a la vida. Mostramos una serie de indicadores que se encontraron, información disponible en uno de los repositorios, lo cual nos permite establecer el tipo de indicador. Aquí la mayoría son tasas
las unidades y los valores, y estos indicadores nos van a ser útiles para construir la malla de indicadores para la rendición pública de cuentas. Una síntesis del tratamiento de la información se puede ver en esta tabla, en la cual se relacionan las entidades y el número de indicadores relacionados con información de primera infancia, de infancia o de juventud, que nos es útil para el propósito de diseñar los indicadores para la rendición pública de cuentas. Cabe aclarar que esta información decantada se hace bajo los criterios necesarios para que la información sea fiable y esté disponible. De estos indicadores identificados que cumplen con los criterios de selección, se clasificaron a partir de lo que llamamos el curso de vida, es decir, si pertenecen a la primera infancia, la infancia o la adolescencia, o se ocupan de varias etapas de este proceso. Aquí podemos ver que un porcentaje importante pertenece a la primera infancia. Esos indicadores y esa información nos es útil para el diseño que estamos buscando. Bien, la estructura de los indicadores propuestos básicamente va a dar cuenta de una realización. ¿Qué es la realización? La realización marca un estado de las actividades o la gestión que hacen las instituciones públicas para garantizar un derecho en específico. Entonces aquí podemos ver una estructura básica en la cual vamos a tener el curso de vida al cual pertenece, que básicamente es primera infancia, una de las realizaciones de las que nos vamos a ocupar, el derecho que está asociado, el nombre que define nuestro indicador, el respectivo numerador y denominador y la unidad de medida resultante. El ODS básicamente se refiere a si el indicador que construimos se puede relacionar directamente con un objetivo de desarrollo sostenible. Claramente la fuente y el corte final de la información, que en la mayoría de los casos va a ser diciembre del 2023, ya que lo que estamos diseñando son indicadores para la rendición pública de cuentas del periodo 2024. Entonces, la estructura propuesta son estos 18 indicadores que se ocupan de dar cuenta de los avances en política de primera infancia. Se estructuran a partir de las realizaciones que están definidas en la normatividad del sector y asociados a cada uno de los derechos. Esta estructura busca ser lo suficientemente balanceada para dar cuenta de los avances y de la información disponible para el público en general. Lo que se define como estructura intrínseca es una característica del indicador en general que debe considerarse más allá de la simple fórmula para su cálculo. Es decir, lo intrínseco se refiere a que un indicador en particular engloba una correlación de variables, una estandarización de medidas concretas y, claro está, hace referencia a una planificación estratégica. Por eso es clave aquí que la información que encontramos en los diferentes repositorios tuviese una medida específica que nos permitiera establecer esa correlación entre variables. Este es un ejemplo de los 6 primeros indicadores que estamos proponiendo. En conclusión, cada uno de los indicadores diseñados cuenta con unas características claramente definidas. La ubicación en el conjunto de la malla, que es el número asignado. El curso de vida, que ya hemos definido, solo nos ocupamos de primera infancia. Una realización que ya señalamos da cuenta del avance en las acciones del Estado para garantizar un derecho específico que está señalado acá. El nombre del indicador, que es lo suficientemente descriptivo para su funcionalidad. Un numerador y un denominador garantizando que la información de ellos sea coherente para un sistema de medidas que nos dé una unidad específica. Puede ser una tasa por cada 1000 habitantes, un porcentaje o un número de indicador. La marca ODS se refiere a si ese indicador en particular se puede relacionar directamente con un objetivo de desarrollo sostenible. Esto es clave acá porque esta marca nos permite darle un contexto internacional al avance en la política de primera infancia.
La fuente es clave porque la información con la que construimos cada uno de los indicadores debe estar disponible y tener una solidez estadística que permita que cualquier servidor público que requiera construir estos indicadores lo pueda hacer de manera consistente. Y finalmente el corte de la información debido al objetivo que nos hemos trazado, que es el diseño de esta malla de indicadores para dar cuenta del periodo 2024. En esta imagen del conjunto de la malla diseñada se pueden observar los 18 indicadores organizados en referencia a las realizaciones y a los derechos de los cuales se pretende dar cuenta en la rendición pública. La idea es que la estructura de conjunto fuera lo suficientemente balanceada y presentara un panorama coherente del estado actual de la política en primera infancia. En cuanto a las recomendaciones que nos deja esta investigación, es importante señalar que mucha de la información que encontramos tiene difícil tratamiento dada la diversidad de sistemas de medida que se utilizaron, dada también la diversidad en los formatos que están disponibles. Por eso se buscó básicamente la información de las entidades nacionales, de los ministerios y entidades que garantizaran una confianza estadística. La otra aspecto clave a recomendar es que el estudio de los indicadores debe ser lo suficientemente coherente para que la relación establecida entre variables se pueda leer de una sola manera. Muchos de los indicadores que se identificaron se podían interpretar de formas diferentes y se podría establecer una cuantificación variada. Entonces, esa falta de claridad hacía que mucha de la información fuera descartable. Por eso nos quedamos solo con esos indicadores base para poder construir el diseño que mostramos. La otra recomendación en cuanto a los indicadores necesarios para la rendición pública de cuentas es poder relacionar el contexto socioeconómico. Es decir, identificamos bastante información que da cuenta de la política específica, pero también es importante dar cuenta de ese contexto en el cual se desenvuelve el ciclo de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y las madres gestantes. Ahí sería útil emplear algún tipo de variable como las que define el Departamento Nacional de Planeación para, digamos, caracterizar el gasto en política pública en general.